Jivananda, biografía de un sabio moderno, capítulo 11, devoción. Japa, repetición del mantra. A Swamiji le gustaba muchísimo que las personas repitiesen un mantra. Todos los días llegaban personas al ashram en Rishikesh, jóvenes y viejos, y hacían una pregunta muy sencilla. Yo quiero practicar yoga, deseo llevar una vida espiritual. ¿Qué es lo primero que debo hacer? En vez de divagar con teorías magníficas sobre Dios, sobre el ser y el no ser, Swamiji solía decir: repita el nombre de Ram, repita el nombre de Dios. Las personas que querían ser sus discípulos eran de temperamentos distintos y de religiones diferentes, pero la respuesta era siempre la misma. Te daré un mantra, repítelo día y noche. Cuando lo repitas con regularidad, se convertirá automáticamente en tu pensamiento de fondo. A esta respuesta seguía inmediatamente lo siguiente: ¿qué desea, té o café? No alentaba a ningún otro tipo de pregunta, como por ejemplo, ¿qué es Dios? ¿Cuál es vuestra concepción de Dios? Etcétera. Swamiji evitaba cualquier tema especulativo. En 1947 apareció en la oficina a las 8 de la mañana un hombre muy inteligente que le pidió le explicase la diferencia entre Savikalpa y Nirvikalpa Samadhi. Los discípulos que estaban trabajando en el lugar observaban expectantes, ansiosos, por escuchar la respuesta a una pregunta que ellos nunca se hubiesen animado a efectuar. Swamiji, que estaba trabajando en esos momentos, de repente dejó su lapicera y miró al visitante. Hubo un silencio total durante un par de minutos. Luego preguntó: «Oji, ¿qué desea, té o café?» Cuando Swamiji preguntaba algo, debías dar una contestación. Así que el profesor respondió: «Voy a tomar un poco de café, Swamiji». ¿Y alguna fruta? ¿Algo de idli? Idli es una comida con la que se desayuna en el sur de la India. Sí, Swamiji, respondió el hombre. Swamiji le pidió a un discípulo que trajera todo eso. Luego le dijo a otro: «Tráeme algunos libros para el doctor». Pasaron 10 minutos en estas cuestiones. En el interín llegaron el café y el desayuno. Swamiji siguió dándole instrucciones a su asistente sobre cómo atender al profesor. Mientras tanto, la esposa del profesor lo andaba buscando. Algunos minutos después, ella entró a la oficina, le dio un libro austero y le dijo: «¿Cuánto hace que estás acá? Levántate, vamos». El profesor se levantó mansamente y se fue. Después que se fue, Swamiji estalló en una carcajada. Se rió y se rió. Su abdomen temblaba por las carcajadas. Llorando de risa dijo: «¿Quieres saber cuál es la diferencia entre Nirvikalpa y Savikalpa Samadhi?» Viene su esposa, simplemente lo mira y le dice: «Vamos, vamos». Y él se levanta y se va tras la esposa, calladito la boca. Swamiji no tenía paciencia para la discusión vana. Su mensaje era: repite el nombre de Ram, recurre al nombre de Dios, haz japa, descubrirás la respuesta a todas estas preguntas dentro de ti mismo. Hubo otro hecho altamente revelador. Un renombrado líder político llegó al ashram, se sentó y le expuso a Swamiji una imagen sobre cómo veía él a la India en el contexto de la situación mundial de ese momento. Habló durante 45 minutos. La única audiencia que quería era la de Swami Shivananda. Uno tenía que admirar la paciencia de Swamiji. Tenía los codos apoyados en la mesa, mirando derecho a los ojos del visitante, escuchándolo con atención. No dijo ni una palabra. Este político hizo una lúcida exposición sintética de la situación mundial. Cuando terminó, miró a Swamiji como preguntándole: «Bien, ¿cuál es vuestro consejo?
¿Cuál es la solución para todo esto? En ese momento, la pelota quedó en el campo de Swamiji. ¿Cuál es la solución para todo esto? Pobreza, hambre, sobrepoblación, opresión, exterminio, depresión, estrechez, etc. Su respuesta fue hermosa. El nombre de Dios es el único remedio. Repite el nombre de Dios. El pobre político sintió que el piso se le movía. Él esperaba que Swamiji dijese: usted debiera ser primer ministro o formar un partido nuevo que reconstituyese, cambiase, destruyese, etcétera, etcétera, etcétera. Swamiji estaba tan seguro que el fondo de pensamiento era tan poderoso en sus efectos psicológicos y espirituales que lo recomendaba para solucionar todos los problemas de la vida. Cuando decía repita el mantra día y noche, en realidad quería decir que el mantra debe repetirse simultáneamente con las actividades cotidianas. Solía demostrar esto de una manera muy agradable. En India, los chapatis, tortas redondas de masa delgada hechas de harina sin levadura, se hacen aplaudiendo la harina entre las manos. Le gustaba decir los siguientes: mientras van haciendo los chapatis, canten Sri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. De ese modo se realizan ambas tareas al mismo tiempo. Sí, cuando Swamiji le daba un mantra y un mala a un discípulo, éste decía: voy a hacer japa durante 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde y 3 horas por la noche sin hacer nada más. Swamiji le contestaba: tira el mala y ve a hacer alguna tarea. Quien pretende pasar indefinidamente las cuentas del rosario sin siquiera darle un vaso de agua a un hombre sediento es un hipócrita y devoto de nombre, nada más. No tienes que sentarte y mirarte la nariz para repetir el mantra. El mantra puede continuar a lo largo de todo el día y toda la noche. Algunos discípulos pensaban que trabajando mucho iban a complacer más al maestro. Un día de 1946, Swamiji se dirigió como un rayo sobre un swami. ¿Cuánto tiempo meditaste hoy? ¿Cuánto de japa? Arroja tu máquina de escribir al Ganges y también todas estas otras cosas. Ve y haz algo de japa y meditación. No es correcto trabajar únicamente y no hacer adoración. Es cierto que el tema es trabajo es adoración, pero en la práctica significa trabajo y adoración. Swami Shivananda sobresalía en lo que hace a lograr un equilibrio en el que nada fuese dejado de lado en ningún momento. Swamiji llamaba al fondo de pensamiento, campo de batalla del pratyahara, cómo lograr que la mente se vuelva hacia adentro e introvertir los sentidos a voluntad. Decía que si hay una tentación, una amenaza, molestia o irritabilidad, si viene alguien para discutir contigo y te das cuenta que en el instante siguiente vas a explotar, la repetición de tu mantra tiene la capacidad de desactivar esa situación. Era un genio en esto. Cuando dos ramitas comenzaban a discutir frente a él, durante algunos instantes parecía que participaba de la situación y de repente decía Om Namah Shivaya y todo terminaba. No importaba por dónde pasaba el argumento, qué grado de desarrollo había logrado o quién era el ganador y quién el perdedor. Era capaz de terminar el asunto en cualquier punto, aun cuando alguien estuviese discutiendo con él. En el momento preciso, Om Namah Shivaya significaba suficiente. Swamiji no aceptaba que la meditación fuese solo posible cuando uno no estaba haciendo nada. Debes ser capaz de meditar en medio de una pelea, pero primero tienes que aprender a meditar haciendo algo como cantar el kirtan o hacer japa, en lugar de sentir que haciéndolo así hay una distracción o que es contradictorio.
Es posible mantener una actitud contemplativa cualquiera sea la actividad que esté realizando el cuerpo. Si puedes mantener el modo meditativo mientras haces japa o cantas, también es posible encontrar una manera de mantenerlo haciendo cualquier otra cosa. Para Swamiji, el mismo japa era meditación. De allí que nunca describía lo que era meditación. Él decía que si tratas de meditar, estás invitando a la distracción. No estarás meditando, sino solo intentándolo. Pero siguiendo con tu japa, entrarás en meditación sin esfuerzo.